Vamos a Ezequiel. Vamos a comenzar este libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Cuando lo tenga me dice una vez. Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Es un libro, hermanos, que es un reto, ¿verdad? Y texto por texto en este tipo de libros. Amén. Pero como siempre vamos a comenzar hoy y vamos a estar haciendo algunas pausas con temas variados. Así que le pedimos a Dios que nos ayude, amén, para sacar varias aplicaciones sobre este libro de Ezequiel, amén. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 1. ¿Estamos ahí? Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ahora vamos al verso 28. ¿Estamos ahí? Como aparece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor. Reconocemos que estamos muy necesitados de tu misericordia, de tu auxilio, de tu ayuda. Primeramente yo, Señor, y mis hermanos también. Necesitamos de ti, Padre, para poder entender, para poder, Señor, presentarnos delante de ti, que usa bien la palabra de verdad. Ayúdanos. Te pido que nos ayudes. Te necesitamos, Señor. Y que no solamente escuchemos tu palabra, sino que la apliquemos en nuestro diario vivir. Te damos toda la gloria, Señor. Y una vez más, nos encontramos necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano. Tiene 48 capítulos. Posiblemente nos vamos a tardar 2 años, no sé yo, ¿verdad? Bueno, vamos a dar muchas pausas, ¿ok, hermanos? Para que no se le haga muy tedioso. Pero sin duda, vamos a sacar muchas aplicaciones en este libro, amén, que nos van a ayudar, amén, hermanos. El libro de Ezequiel, mis amados hermanos, se cree que se escribió entre el año 593 y el 571 antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de Cristo. El libro de Ezequiel se le considera o está en la categoría de profetas mayores, ya que se cree que su ministerio profético duró un poco más de 22 años.
Ezequiel venía de una línea sacerdotal donde su padre era Buzi, dice el verso 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, es decir, Ezequiel al parecer, mis amados hermanos, venía de una familia piadosa, una familia que buscaba al Señor. Así de que no dejemos de buscar a Dios. Amén, hermanos. Ezequiel, mis amados hermanos, al momento que recibe el llamado de parte de Dios, está cautivo en Babilonia, donde Ezequiel fue llevado a Babilonia en la segunda deportación. Recordemos que hubo 3 deportaciones y al parecer él fue llevado en la segunda deportación. Se cree también, mis hermanos, que Ezequiel, cuando fue llevado cautivo, se cree que tenía 25 años de edad y que cuando recibe este mensaje que acabamos de leer y que vamos a ir viendo los jueves, el mensaje de este libro al parecer tenía 30 años, edad requerida cuando comenzaban a ministrar en el templo los sacerdotes, según Números capítulo 4, del 1 al 3, donde dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Es decir, aunque Ezequiel, siendo un sacerdote, nunca ministró en el templo, ya que los 30 años los cumplió él estando cautivo, el Señor lo llama, hermanos, para que él cumpla su ministerio profético. Ezequiel, mis amados hermanos, fue contemporáneo de Jeremías y Daniel. Es decir, vivieron en el mismo tiempo, experimentaron casi los mismos sucesos, sufrieron los mismos acontecimientos con Jeremías y Daniel, pasaron duras penalidades. Mas sin embargo, aunque al parecer Jeremías casi era un anciano, ya que se cree que en esta instancia Jeremías ya llevaba más de 30 años predicando, donde le hicieron de todo. Ezequiel, mis hermanos, también fue contemporáneo de Daniel. Daniel al parecer era más joven junto con aquellos amigos jóvenes que en un momento dado fueron echados al horno de fuego, ¿recuerda? ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Esto nos enseña que Jeremías, siendo ya casi un anciano, Ezequiel, siendo ya un hombre de 30 años, y Daniel y sus amigos, siendo jóvenes, eran siervos muy radicales. Eran siervos muy firmes, sirviendo al Señor a pesar de las circunstancias que estaban atravesando. ¿Qué aplicación nosotros podemos sacar de esto, mis hermanos? La aplicación es, si eres joven como Daniel, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Sirve a Dios. Esa es la aplicación. Si eres joven como Daniel, sirve a Dios. Si eres maduro como Ezequiel de 30 años, ¿cuántos sale de 30 años? Sirve a Dios. Si eres, no quiero decir anciano, ¿verdad? Un poco más de 60 años, sirve a Dios. Amén. Sé radical en las cosas de Dios. Sirvamos al Señor. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Ezequiel, hermanos? ¿Cuál es el mensaje de Ezequiel? El mensaje central de este libro de Ezequiel es la santidad de Dios. Es la soberanía de Dios. Es el juicio de Dios, donde no solamente es a su pueblo, sino también a las naciones. Es decir, el pueblo de Israel, al hacer a un lado la santidad, Dios de una manera justa, mis hermanos, está aplicando aquí su justicia. Porque usted va a ver mucho juicio en este libro. Mas sin embargo, aunque vemos mucho juicio en este libro, donde ese juicio se iba dando paulatinamente, ya que hubo 3 deportaciones, la realidad, mis amados hermanos, es que a pesar de ver tanto juicio, también vemos en este libro cómo Dios da una promesa de restauración.
Hay mucho juicio aquí, pero también atrás de ese juicio hay una promesa de restauración. Ejemplo, a Ezequiel en el capítulo 3, verso 16, y en el capítulo 33, a este profeta se le llama el atalaya de Israel. Es decir, a pesar del juicio que estaba experimentando el pueblo de Israel, Dios le seguía hablando. A pesar del juicio que estaba viviendo este pueblo, Dios seguía haciendo un llamado al arrepentimiento. A pesar de mucho juicio, Dios seguía dejándole saber que no los había abandonado. A pesar de juicio, Dios le seguía dando un mensaje muy parecido al mensaje de Jeremías. Repito, a pesar de que este libro habla de mucho juicio, Dios da promesa de restauración, ya que les manda una atalaya. Y más también en el capítulo 11, verso 19, el Señor da una promesa de dar un corazón de carne y quitar el corazón de piedra. Dice, capítulo 11, verso 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. La versión lenguaje actual dice, yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos y los haré leales y obedientes. Es decir, usted va a ver mucho juicio en este libro, pero también habla de mucha restauración, tanto que el Señor da una promesa de dar un corazón de carne y quitar el corazón de piedra. También en el capítulo 36, el Señor da una promesa de restauración. Y en el capítulo 37, el Señor da promesa de darle vida espiritual a los huesos secos. Así que, mis amados hermanos, repito, aunque vemos mucho juicio en este libro de Ezequiel, la realidad es que también vemos cómo Dios restaura a su pueblo después de la disciplina que les da. Ahora, ¿qué significa Ezequiel, mis hermanos? Ezequiel significa Dios da fuerzas. Dios fortalece, Dios afirma, Dios ayuda. Es decir, esto habla de que Ezequiel sería muy fortalecido por Dios para llevar este ministerio no fácil, ya que este profeta no iba a ser, mis amados hermanos, bien visto por el tipo del mensaje que iba a dar. Un mensaje no al gusto del cliente. ¿Qué nos dice esto, mis amados hermanos? Esto nos dice que los mensajes que no son al gusto del cliente o mensajes light no son bien recibidos. Por lo tanto, Ezequiel tendría que tener un carácter fuerte donde necesitaba ser fortalecido y necesitaba la ayuda de Dios. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de que este profeta tenía ese carácter fuerte, porque algunos comentaristas creen que tenía un carácter fuerte a la hora de ejercer su ministerio, él lo hacía con mucha misericordia. Ejemplo, en Ezequiel capítulo 9, verso 8, lo vemos orando e intercediendo. Dice, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. En Ezequiel 11:13 nuevamente lo vemos orando, lo vemos intercediendo. Dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Que vemos aquí, vemos a Ezequiel intercediendo, lo vemos orando. Y más adelante también, en Ezequiel capítulo 24, versículo 16, a Ezequiel se le anuncia la muerte de su esposa de una forma repentina.
donde vemos que este profeta era un esposo piadoso. Dice Ezequiel capítulo 24, verso 16, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe. Mira lo que le dice Ezequiel: el deleite de tus ojos. No sé cómo la veía, ¿verdad? Ezequiel a su esposa. Yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. La versión lenguaje actual dice: Ezequiel, tú quieres mucho a tu esposa, pero te la voy a quitar de repente. Parece mostraba su amor a su esposa, ¿verdad? No quiero que llores, ni que demuestres dolor como lo hace todo el mundo cuando alguien muere. Vas a tener que sufrir en silencio. Qué duro, hermanos. Bueno, al parecer era muy sensible también Ezequiel, a pesar de su carácter fuerte que tenía. Amén. Y mire cómo comienza, hermanos. ¿Estamos ahí? Verso 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. La versión lenguaje actual dice: mi nombre es Ezequiel. No sé quién tiene la versión lenguaje actual, pero así dice. Dice: mi nombre es Ezequiel, hijo de Buzi, y soy sacerdote. Fui llevado prisionero a Babilonia, junto con el rey Joaquín y muchos otros israelitas. 5 años después, Dios me habló y me hizo sentir su poder, y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. Estaba yo junto al río Quebar. Era el día 5 del mes de Tamuz, en el año 30. Lo primero que vemos, mis amados hermanos, es que Ezequiel en este primer verso expresa 3 cosas. Número 1, Ezequiel narra la fecha en que recibe este llamado por medio de una visión. Número 2, Ezequiel narra el lugar en donde estaban. Y número 3, Ezequiel narra en qué condición estaban. Pregunta: ¿qué significa en el año 30? Dice: aconteció que en el año 30. Algunos comentaristas, mis hermanos, interpretan que el año 30 es la edad del profeta Ezequiel cuando comenzó a ejercer su ministerio. Otra pregunta: ¿cómo estaba Ezequiel? Respuesta: estaba en medio de los cautivos, hablando en plural. Otra pregunta: ¿en dónde estaban? Estaban junto al río Quebar en Babilonia, que al parecer eran ríos de riego. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar. Mis hermanos, ¿qué vemos aquí nosotros? Vemos que ante esta situación, ante esta condición, estas circunstancias, el contexto en cómo se encontraban no solo Ezequiel, sino judíos junto a él, que estaban cautivos, estaban prisioneros, estaban exiliados, estaban en un lugar donde no querían estar, tanto que quizás unos con otros de estos cautivos compartían dolor, compartían tristeza, compartían pena, compartían pesar, compartían infelicidad, y seguramente no tenían paz, porque estaban cautivos. Pregunta: ¿por qué les vino esto? ¿Sabe por qué? Esto le vino por causa del pecado. ¿Por qué les vino esto? Por causa del pecado. Todo esto les vino porque a lo malo le llamaron, ¿cómo?
bueno. Y a lo bueno le llamaron. Ellos están así por eso. Todo esto les vino porque dos cosas hizo el pueblo de Dios, como dice Jeremías en el capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron. Lo dejaron al Señor, dejaron su palabra. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, por no apreciar lo de Dios, por no valorar lo de Dios, por hacer un lado su palabra, este pueblo está cautivo. Mis hermanos, Ezequiel comienza a narrar la condición en que se encuentra junto con otros judíos. ¿Dónde están? En medio de los cautivos, donde, repito, donde seguramente estos cautivos se acordaban de las profecías de Jeremías. Seguramente se acordaban de las profecías de Jeremías. Jeremías ya llevaba muchos años predicando. Y repito, todo esto le vino por causa del pecado. Todo esto les vino por no tomar en cuenta a Dios. Todo esto le vino por no glorificar a Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 verso 21, donde dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó. A lo bueno le decían malo, y a lo malo le decían bueno. Mis hermanos, este pueblo de una manera sabía el por qué estaba en esta condición, donde Ezequiel seguramente escuchaba el llanto de los que estaban junto a él. Ezequiel seguramente escuchaba las quejas de estos cautivos. Ezequiel seguramente escuchaba el lamento, la amargura, el lloro, y quizás se sentían olvidados. Qué terrible ha de ser eso, hermano, que uno se sienta olvidado. Bueno, en ese momento de tanta amargura, mis hermanos, en ese momento de tanto llanto, en ese momento de dolor, vemos que el Señor no olvidó a su pueblo, ya que el mismo verso de Ezequiel narra que los cielos se abrieron, vio visiones y vino palabra de Jehová. Mis amados hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han sentido así, que en el transcurso de su vida cristiana, por el pecado, usted se siente como olvidado. Pero Dios es bueno, misericordioso, lo disciplina como un padre. Amén. Y repito, seguramente Ezequiel escuchaba el lamento, la amargura, el lloro, el llanto, las quejas de estos cautivos, porque decía que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Es decir, en ese momento de amargura, en ese momento de llanto, en ese momento de dolor, donde quizá, mis hermanos, ellos se sentían totalmente olvidados y abandonados. Bueno, en ese momento los cielos se abrieron y vio visiones de Dios y vino palabra de Jehová. Qué triste sería, hermanos, que no recibiéramos palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo que estos cautivos estaban en lamento, en amargura, en lloro, cerca del río Quebar, que es Babilonia?
Algunos eruditos colocan el Salmo 137 en este suceso, donde estos cautivos se sentían con mucho lamento. Si usted lee el Salmo 137, usted lo va a ver. El Salmo 137, que como título arriba en su Biblia dice, lamento de los cautivos en Babilonia. Y dice el Salmo 137, se lo leo. Junto a los ríos de Babilonia. Mire cómo se sentían. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces al medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Mis hermanos sentían el dolor del pecado. La versión lenguaje actual dice, cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, acostumbrábamos sentarnos a la orilla de sus ríos. No podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. En las ramas de los árboles que crecen junto a estos ríos colgábamos nuestras arpas. Los mismos soldados que nos sacaron de Israel nos hacían trabajar, nos pedían estar alegres, querían oírnos cantar, querían que le cantésemos canciones de nuestra tierra. Jamás cantaremos en tierras de extranjeros, alabanzas a nuestro Dios. Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, de la mano deseché que se me seque, que me corten la lengua, si por estar alegre dejo de pensar en ti. Mis hermanos, ¿qué es esto? Esto es que este pueblo estaba en esta condición por el pecado, donde quizá se sentían abandonados. ¿Usted se ha sentido así alguna vez por el pecado? ¿Se ha sentido así? ¿Y por qué está aquí? ¿Sabe por qué? Yo soy misericordioso. Sin embargo, Ezequiel narra que al estar en medio de los cautivos junto al río Quebar, Dios, dentro de su infinito amor, misericordia y bondad, no se olvida de su pueblo, ya que este profeta dice que los cielos se abrieron, vio visiones de Dios y vino palabra de Jehová. Amén. Cuatro cosas les diré, hermanos. Número 1, el Señor terminará la obra que ha comenzado. Filipenses 1:6 dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Número 2, no se aparte de Dios. Joven, no se aparte de Dios. Hermano, no se aparte de Dios. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos, esa es una afirmación, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Número 3, joven, hermano, hermana, no se olvide que el pecado cobra factura. El pecado cobra factura. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y número 4, el Señor no se olvida de su pueblo. Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Verso 2. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín,
a los 5 días del mes, verso 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Es decir, una vez que Ezequiel, mis hermanos, hace mención en qué lugar está en Babilonia y en qué condición está cautivo junto con otros. Ezequiel dice que vino palabra de Jehová y su mano sobre él. ¿Qué es esto, mis amados hermanos, cuando dice y vino allí sobre él la mano de Jehová? Esto habla del poder de Dios. Es decir, Ezequiel necesitaba fortalecerse. Hermanos, tú y yo necesitamos fortalecernos para seguir sirviendo al Señor. Ezequiel necesitaba fortalecerse en el poder de Dios para llevar a cabo el ministerio que iba a realizar, y también necesitaba ese poder de Dios para lo que iba a ver en visión. Dice el verso 3, por eso dice el verso 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Dios no se había olvidado de su pueblo. Amén. Aunque su pueblo hizo muchas cosas, amados hermanos, muchas abominaciones, Dios no se había olvidado de su pueblo. Ahora, en esta visión, mis hermanos, que vio Ezequiel, la podemos dividir en 3 partes, algo que es, de verdad se lo voy a decir, difícil de explicar. ¿Ok? Repito, en esta visión, que la podemos dividir en 3 partes, es algo difícil de explicar. Y tanta cosa en internet que hay, hermanos, si usted busca la interpretación de esta visión, que hay que tener cuidado, amén. Y si algo no lo entendemos, nosotros mejor es callarnos. Desde el verso 4 hasta el verso 14, el profeta ve a los 4 seres vivientes. Desde el verso 15 hasta el verso 21, el profeta ve lo que le llaman a algunos eruditos las 4 ruedas. Pastor, ¿qué es eso? Bueno, eso le toca explicar al hermano Rubén, a mí no. Y desde el verso 22 hasta el verso 28, el profeta ve el trono. Por el hermano William, ¿eh? Por decir, ¿eh? Porque son cosas difíciles de entender, amén. Dice el verso 4. Miren lo que empezó a ver Ezequiel, amados hermanos, en medio de los cautivos, donde, como ponen algunos comentaristas, mientras otros lloraban, mientras otros se lamentaban, mientras otros se quejaban, mientras otros se sentían abandonados, Ezequiel comienza a ver esta visión, exponiendo que Dios no se había olvidado de su pueblo. Dice el verso 4: y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Verso 9. Con las alas se juntaban del uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Verso 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, y al lado derecho de los 4, y cara de buey, y a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras,
y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de dos, los cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuando la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. ¿Qué sigue diciendo el verso 13? Cuando la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Verso 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Qué significan los 4 seres vivientes? Algunos eruditos interpretan que estos seres vivientes son seres creados al servicio de Dios, donde el hombre fue creado como un ser pensante para actuar y servir a Dios. Es decir, el hombre siendo criatura, porque somos criaturas indefensas, hermanos, y débiles, fue puesto como administrador de la creación. Salmo 8. El buey, algunos comentaristas interpretan que simboliza el servicio o la humildad. El león, las fuerzas donde no retrocede. Y el águila, animales que dominan las aves. Más sin embargo, hermanos, la interpretación más acertada, que yo considero que es la más sana, es que estos 4 seres vivientes representan toda la creación. Es decir, esto tiene que ver con que Dios controla la creación, Dios da vida a la creación, Dios es el dueño de la creación. Por lo tanto, Ezequiel, en este llamado que le está haciendo el Señor, tendría que descansar en Él. ¿Por qué? Porque está cautivo. Amén. Del verso 15 al verso 21, el profeta ve las 4 ruedas. ¿Estamos ahí, verso 15? Al verso 21. Dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda del medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde lo movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Verso 21. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Amén, hermano. ¿Qué significa esto? Se los dejo de tarea. Hay cosas que no vamos a poder entender, hermano. Amén. Aunque si usted busca en internet, tenga cuidado. Y más con las Lucin, tenga cuidado, ¿ok? Si no, nos va a dejar alucinados. Amén. Seguimos. Número 3, desde el verso 22 hasta el verso 28, el profeta ve el trono. ¿Estamos ahí, verso 22?
Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oía el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Mis hermanos, ¿quién es el que está en el trono? Si usted lee Apocalipsis, algunos comentaristas interpretan que es Cristo. Aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito de esta visión? El propósito de esta visión o de la visión es que a pesar de que el pueblo estaba cautivo, número 1, el Señor no se había olvidado de ellos. Yo no le puedo explicar muchas cosas que hay aquí, porque hay muchas cosas que no le vamos a entender, y las cosas que no entendemos mejor es callar. Pero sin embargo, el propósito de esta visión, amados hermanos, la visión de la gloria de Dios, es que el Señor no se olvidaba de su pueblo. El propósito de esta visión es que el Señor, amados hermanos, a pesar de que este pueblo estaba cautivo y quizás se sentía abandonado, se sentía con mucho lamento, el Señor iba a seguir hablando. El Señor iba a usar su poder. El Señor iba a dar aliento. A pesar de tanto juicio, iba a dar restauración. Iba a seguir aplicando su justicia. Pero ¿sabe qué? Iba a restaurar. Porque este libro, a pesar de que usted ve mucho juicio, usted va a ver mucha restauración también. ¿Cuál fue la respuesta de Ezequiel ante esta visión? Adoró, se humilló, se postró en tierra, reconoció su necesidad de humillarse, ya que el mensaje que iba a dar, aunque es un mensaje de restauración, esa restauración era en el tiempo de Dios, porque todo es al tiempo de Dios. Todo es al tiempo de Dios. Mas sin embargo, por ahora tendrían que seguir experimentando dolor por causa del pecado.